La persecución religiosa está dentro de la lucha que San Agustín dice de las dos ciudades, del mal contra el bien y tal. Sin una instigación anticristiana y antiteística no existe persecución. Puede haber asesinatos y martirios individuales. Acaban de beatificar a Monseñor Romero, pero fue una acción individual de unos pistoleros de tal que asesinaron a una persona porque les molestaba en su cosa. Pero individual, no hubo persecución religiosa en El Salvador. La persecución religiosa exige que haya un poder político anticristiano que quiera erradicar la fe cristiana de un pueblo. Y eso es inspiración de Satanás, no tiene explicación humana. Todas las explicaciones que se den, de que si causas sociológicas, de que causas económicas, de que los ricos contra los pobres, de que los explotadores y explotados, todo eso es fatuo. En todas las persecuciones de la historia de la Iglesia siempre se ha invocado un motivo, que no es el odio del demonio contra Dios. Esto es la lucha eterna que tiene, y esto está en San Agustín, y esto es, por eso tiene un carácter antiteístico. La persecución religiosa de España es distinta. Aquí había un odio específico, por eso nuestra persecución tiene un carácter distinto y mucho más anticristiano. Por eso nuestros mártires, al ejemplo de los mexicanos que nos lo enseñaron, ¿no? A mí mi madre en Navarra me decía, nosotros cuando estábamos antes de la República, en el tiempo de la República, oíamos que los mexicanos mártires morían gritando "Viva Cristo Rey". Y entonces, cuando mi tío, fue el 18 de julio, con el ejército se lanzó con las brigadas navarras, pues todos sabían que había que dar la vida por Cristo Rey, igual que los mexicanos. Pues el grito de "Viva Cristo Rey" es un grito que es específico de lo hispano de México y la persecución española. En otros sitios no se ha dado, en España se da. Por tanto, es una persecución específica y una persecución que tiene un carácter preternatural sin el cual no hay explicación posible. La historia de España no tiene explicación. Esto lo dice Menéndez Pelayo, esta es nuestra historia, no tenemos otra. Luz de Trento, espada de San Ignacio, martillo de herejes y cuando Cristo le da a las naciones una carisma y una misión, pues es para que la cumplan. Esta es nuestra historia. Y luego, si media Europa todavía es católica, es gracias a los tercios españoles, y hasta donde llegaron allí, hasta ahí llegaron, y ahí el resto, la Reforma Protestante la separó de la Iglesia. La actualidad de los mártires en estos momentos es absoluta. El ejemplo de los mártires es nuestra actitud. Y por eso yo creo que conviene que salgan nuestros responsables de esta especie de somnolencia y de este señuelo de que, no hablando de los mártires, se puede lograr una convivencia. No habrá convivencia, habrá persecución. El precio de que no haya mártires es la apostasía. Por lo tanto, ya estamos viendo, por lo tanto, la actualidad de nuestros mártires y presentarlos como el ejemplo ante una situación de persecución política, primero en fase legal, luego vendrá la fase sangrienta. Pero esto es lo que sucedió hace 80 años y es lo que se está pareciendo mucho lo que va a venir. Esperemos que los mártires en el cielo no estén haciendo la siesta. Dice el Apocalipsis que están en la primera línea del trono de Dios, diciéndole: Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir que los que dimos nosotros la sangre para mantener su fe estén tal? ¿Y hasta cuándo vas a permitir que tu nombre sea ignorado y sea blasfemado? Actúa ya. Y les dice: esperad un poco a que se complete el número de los elegidos. Pero bueno,
tenemos la promesa del corazón de Jesús, que lo volaron los milicianos el 7 de octubre, el primer viernes de octubre del 36, pero bueno, se ha rehecho, y ahí está. Por lo tanto, las promesas, para Dios no hay tiempos, ni hay nada, las promesas son seguras, son eternas, son verdaderas. Si tenemos la convicción de que el reino de Cristo y el viva Cristo Rey por el que murieron nuestros mártires es una realidad y que será así, lo demás pasaremos por lo que nos toque pasar. Y quizá, tengo un amigo yo que dice, bienvenida la persecución. Y bienvenidos nosotros que nos toca vivir estos tiempos que estamos ahora. Muchos se lamentan. Pero hombre, ¿cómo se ha podido perder la situación, deteriorar la situación política? Bienvenida sea la situación que nos toca. Nosotros seremos protagonistas de una situación que nos obligará y que nos llevará a dar el testimonio que dieron nuestros antepasados. Eso creo que es la lección que tenemos que dar en Hispania Mártir. El cruzado es el que da la vida por la fe en el campo de batalla. El mártir es el que da la vida en manos de los enemigos y sin ofrecer resistencia y ofreciendo a Dios su vida. Es la misma vocación, en dos versiones. La Iglesia no beatifica a los cruzados, es igual. Santa Teresita, cuando habla de las vocaciones, dice, estuve leyendo a ver cuál era mi vocación. Dice, quería ser doctora, quería ser virgen, quería ser mártir de la última persecución. Curioso, que ella quería ser de la última, luego está por venir, llegar la última, ¿no? Dice, pero querría toda clase de martirios, y me gustaría morir como un cruzado en el campo de batalla, defendiendo la cruz de Cristo. Esto es lo que ella sentía. Por lo tanto, el cruzado que da la vida, aquí en Cataluña, unos cuantos pues los cogieron en las checas y los mataron. Los que pudieron escapar cruzaron la frontera, los que tenían conciencia, se enrolaron en las unidades, sobre todo en las unidades voluntarias, por ejemplo el Tercio Nostra de Montserrat, y dieron la vida. El Tercio Nostra de Montserrat fue 2 veces exterminado prácticamente en Codo y Belchite, y en Villar de los Arcos, después, murieron. Rezaban el Virolai por la noche. Esto lo explica un historiador. En las trincheras oía, que estaba allí destinado, oía a sus compañeros, estaba movilizado por las tropas republicanas, y oía cantar a los requetés el Virolai, y se ponía a llorar. Porque decía, mi verdadera patria está allí, con estos. Hasta que pudo pasarse, perdió un brazo. Martín de Riquer es un historiador y un catedrático famoso. Bien, pues este dice que cuando oía por la noche rezar el Virolai, cantar el Virolai a sus compañeros al otro lado de la tal, él se sentía. Por lo tanto, cruzados, claro que son cruzados, naturalmente. San Ignacio, cuando habla de las meditaciones, el rey eternal y el rey terrenal, pone el ejemplo de un rey y que todos los buenos súbditos van a rendirle pleitesía y a defenderle y a estar dispuestos a dar la vida por él. Pues naturalmente. Lo que pasa es que tenemos ahora unos ejemplos muy poco edificantes de lo que es la realeza. Pero eso es otra historia. La gente explicar lo que es un rey no es fácil, cuando los tiempos que vivimos no lo demuestran. Pero que evidentemente Cristo es rey, y entonces rendimos a Cristo el homenaje que sea. Y el mayor homenaje es poder dar la vida por su reino. Y cuando los mártires en los tercios y en las checas y en los frentes morían gritando ¡Viva Cristo Rey!, y esto lo hacían. El hecho de la represalia en las zonas y las matanzas que hicieron los gobiernos republicanos del Frente Popular, más o menos toleradas o inducidas por los gobernantes políticos y las extremas, bueno, toda la izquierda anticristiana se dedicó a acabar con la fe en la zona. Pues gracias a eso hubo una reacción
religiosa, que fue la que hizo que perdieran la guerra los rojos, los republicanos, y que la ganasen los nacionales. Lo que pasó después es otra historia. El franquismo, no vamos a entrar nosotros ahora a hablar del franquismo, ni de la represión, ni tal. Ángel Garralda tiene un libro precioso sobre el tema, ¿no? Hablan de la represión. Bueno, antes de la represión hay que hablar de la presión. Luego vino la represión, de acuerdo, pero la presión que hubo, y gracias a esa persecución religiosa surgió lo que surgió. Y se llenaron los seminarios, y se hicieron todas las casas, y se restauraron las iglesias. La iglesia de mi parroquia, la iglesia de la Bonanova, el 19 de julio, a las 10 de la mañana, le prendían fuego, mataban al cura y tal. 19 de julio, es decir, que estaba aquello que no habían todavía habido ninguna. Y la dejaron hecha un solar. Bueno, pues se ha reconstruido una iglesia magnífica, mucho mejor que la que había. Y cantidad de santuarios y cantidad de iglesias destruidas han sido reconstruidas. Esta labor del régimen que salió después de la guerra, pues no se puede ignorar, con todos los defectos que se quieran alegar por otras causas, pero que el renacimiento religioso y los seminarios que se crearon, llenos los seminarios, vivimos, esto lo dice el padre Garralda, la Iglesia española en estos años, en estos tiempos, vive todavía de rentas de lo que surgió con ocasión de la gran actuación que supuso la Cruzada de España. Y en la medida que nos hemos olvidado de esto, que hemos olvidado nuestros mártires, que hemos olvidado las causas por las que ellos lucharon, que hemos olvidado la fe, pues tenemos lo que tenemos. Dicen que la sangre de los mártires, dice Tertuliano, es semilla de cristianos. Pues no se extraña nadie de que nuestra cosecha de cristianos sea tan exigua, porque no se lanza la semilla de los mártires. Por eso, si tenemos ya 1500 mártires beatificados, pero como si no los tuviéramos, tenemos el día de la beatificación un gran acontecimiento, y son contados los mártires que tienen una celebración el día de su martirio, que tienen una imagen en su parroquia donde fueron bautizados, que tienen una lápida donde fueron asesinados, que se hace una procesión, que se hace un tríduo, son contados. Cantidad de pueblos tienen muchos mártires que no lo saben, que los tienen, porque nadie se ha preocupado. Esta incuria de nuestros mártires nos ha llevado a donde nos ha llevado. Yo espero que con ocasión de la nueva situación política que se va a instaurar en España, y cuando venga la persecución, vuelva a renacer y vuelva a brotar. Y nuestros responsables religiosos pongan el acento en el ejemplo que dieron nuestros padres y nuestros abuelos. Eso es lo que nos puede salvar. Ya Pío XII dijo, no entiendo cómo los españoles han podido olvidar de sus mártires. Pío XII. Dice, yo les encomiendo cada día a ellos. Es que vino luego el tema famoso de la reconciliación. Esto siempre, el demonio siempre es más listo que los hombres, ¿no? Y bueno, pues ahora no hay que tenerlo aparcado porque hay que evitar tal. Perdone usted, los mártires murieron perdonando. Yo no conozco, y he tenido mucha experiencia en el tema martirial, a ninguna familia que tenga ningún rencor contra los que asesinaron a sus familiares. Ninguno. Los mártires no tenían, los mártires están deseando poder en el cielo abrirles la puerta y meter en el cielo a los que les asesinaron. Y los familiares están, todos ellos, no conozco a ninguno. Y en todas las persecuciones siempre hay un pretexto político, pero en el fondo es el misterio de iniquidad, que está obrando y que si no, no tiene explicación humana, como bien ves tú, el que... Porque, bueno, pobre gente, pues oye, que unas pobres monjas, a un pobre hombre como Solé, a unos pobres campesinos, a unos pobres... Porque, oye, es que mataron al 80% de los sacerdotes de Barbastro y de Lerida. No hay ninguna profesión, estadísticamente, que mataran al 80%. Ni de los médicos, ni de los abogados, ni de los empresarios, ni de los banqueros, ni de los terratenientes, no. En cambio, había una cosa contra la religión,
porque era los representantes de Dios. Querían erradicar la fe del pueblo español. Toda la campaña que hubo aquí, a la pobre gente, tal, pues, todos los ateneos libertarios, toda la masonería, bueno, Ferrer Guardia y el año, la Semana Trágica de 1909, pues ya fue eso, ¿no? Bueno, pues todo, erradicar la fe y la Iglesia. Le vinieron aquí a Andrés Nin, que están ahora quejándose de que los comunistas lo mataron, era un trotskista. Bien, pues cuando vino una comisión de mandatarios internacionales a ver aquí cómo se manejaba el tema, dije, bueno, ¿y el problema con la Iglesia? ¿Cuál es la situación con la Iglesia? Dice, no tenemos ningún problema. Dijo, hemos matado a todos los curas y hemos derribado todas las iglesias. No hay ningún problema, está resuelto. Este era el jefe del PUM. Luego lo cogieron los comunistas en Madrid y lo hicieron desaparecer de la forma más tal. Pero bueno, había sido ministro con la República. Bueno, pues tenemos ejemplos de Bueno, y Companys, nuestro honorable presidente, en una entrevista con un periodista francés, en que le dice, bueno, ¿y cuál? No, cuando el cuñado de Azaña, que se marchaba, y llevaba con él a un capuchino o a un religioso pariente suyo, se escapaba y fue a ver a Companys. Y Companys dijo, hombre, me sorprende, dijo, este es mi cuñado, que es religioso. Dice, hombre, por fin veo aquí, dice, aquí no queremos ya ninguno, hemos acabado con todos. Pero se lo dijo jocosamente. Dice, hombre, es que cosa tan curiosa, ya hemos acabado con todos. Ahora pues tenemos el proceso de Irurita, un señor Irurita. Este es el proceso, antes era Polanco, porque había firmado la pastoral de todos los obispos, ¿no? Pero bueno, Polanco fue beatificado, ¿no? Irurita, una campaña atroz contra la beatificación de Irurita. Las mayores barbaridades se han dicho, que si lo salvaron, que si no estaba, que si salió, que si no sé qué, que si lo escondieron, que no ha sido ningún fundamento. Pero bueno, cantidad de libros contra la Irurita. Como no pueden, ¿por qué? ¿Qué más les da que haya 12 obispos, que haya 9 obispos como tenemos ahora beatificados, o que haya 10? Trae al fresco a los enemigos de la fe. A mí qué más me da que le den la medalla de la ciudad a este señor que al otro les den, ¿no? ¿Qué le vas a dar? Yo no tengo nada que ver con eso. Bueno, no, es que a este obispo, con este pontificado que tuvo Irurita, a este no se le puede beatificar. Por eso, ¿por qué? Porque el lema de Irurita era oportet illum regnare. Es necesario que Cristo reine. Esto está en San Pablo. Pero está tomado de la encíclica Quas Primas de Pío XI, cuando dice, cuando en las asambleas las asambleas griten todos, no queremos que este reine sobre nosotros, mediante leyes impías y revolucionarias, dicen, los amigos del corazón de Jesús gritan más fuerte, oportet illum regnare, es necesario que Cristo reine. Pues el lema de Irurita está. El triunfo del reino de Cristo, vamos a ver, es, si coges los profetas y todo el Antiguo Testamento, que Cristo tiene que reinar y que Cristo está en todos los profetas. Coges el Apocalipsis y está el triunfo, y coges la devoción al corazón de Jesús y le dice a Santa Margarita, cuando le dice, yo, pobre desgraciada, que estoy aquí en un convento, ¿cómo me encargas a mí que dé a conocer al mundo que la devoción a tu corazón tiene que ser la salvación del mundo? Ahí tienes a Bordalú, ahí tienes a Bossuet, tienes a todos los grandes del siglo de Luis XIV, tal, a mí. Y le dice el corazón de Jesús, pero todavía no sabes, pobre de ti, que elijo a la gente más miserable y más pobre para realizar las misiones que tengo que dar, para que se vea que no es cosa de ella, sino que es cosa mía. Y entonces ella decía, pero yo no puedo, no tengo medios, no te preocupes,
Dice, ¿tú crees que yo lo puedo hacer? Pues lo verás. Y le dice, yo, en francés tiene mucha fuerza, je régnerai malgré mes ennemis. Yo reinaré malgré, dicen otros a pesar, no, mal que les pese a mis enemigos y a todos los que se me opongan. ¿Te lo crees tú esto? Sí, pues te aseguro que será así. Y que reinará. Estamos pasando ahora por la pasión de la Iglesia, igual que pasó la pasión de Cristo. Ahora, cuando venga el reino y cuando el corazón de Jesús dice, y lo dice la Biblia, derramaré, lo dicen los profetas, derramaré sobre mi pueblo un espíritu de fe y de espíritu de bondad y de misericordia, que convertiré su corazón de piedra en corazón de carne. Y todos los pueblos aceptarán, y todos los pueblos me rendirán homenaje, y mi reino se extenderá por todo, de mar a mar y del río al río. Pues eso son las promesas. Tenemos las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, y las promesas del corazón de Jesús, y las promesas de... Por lo tanto, tenemos que ser optimistas, el triunfo está seguro. La persecución y la apostasía es frecuente. Ahora, una situación como esta, quizás estemos en la gran persecución que decía Santa Teresita. Tiene un libro, Santa Teresita, que leyó ella sobre la última persecución muy famosa, ahora lo han editado ahora, ¿eh? Y ella tenía la conciencia de que vendría la gran persecución. Y es la que... Pero bueno, y esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el progreso de la religión católica en el mundo no será un progreso sucesivo y creciente. Tendrá que pasar por una gran prueba, una gran persecución. Pero luego vendrá. Bueno, pues si nos toca pasar, bendita sea la oportunidad de poder ofrecer a Dios nuestro testimonio, y si nos llama para el martirio, pues bendito sea Dios. Dios ya tiene elegido a los que van a ser mártires, ¿eh? No, esto no lo elegimos nosotros, ¿no? Ella sabe, ¿no? Desde las entrañas de tu madre ya te destiné a la misión que te iba a dar, le dice al profeta. Por lo tanto, hay que ver con optimismo y con esperanza. Humanamente no tiene solución evidente, pero bueno, el Señor es el rey de la historia, el Señor es el que hace las cosas. Y los imperios, mira, el partido que teníamos ahora, que se creía hegemónico y que creía que podía hacer y deshacer, pues se ha hundido, ¿no? Y mañana, bueno, se hundirá el otro, y mira aquí, la que teníamos aquí, pues también se han ido a pique, ¿no? Miserias. En el fondo, todo este deseo de justicia y de igualdad y de todas estas... Hay un deseo de que venga una sociedad conforme a la ley de Dios. El escribir los actas de los mártires fue consustancial al nacimiento de la fe, y recogían la sangre de los mártires y escribían las actas de los mártires, y eso se leía en todas las comunidades, y eso elevaba, dice San Agustín, y esto está citado en Laquas Primas en la introducción, dice: rememoramos a los mártires para preparar nuevos mártires. Esto lo dije yo en una reunión, en un congreso en Madrid, en la sede de la Conferencia Episcopal, y se me echaron al cuello. Nosotros no preparamos nuevos mártires y tal. Digo, perdón, usted dirá lo que quiera, pero San Agustín dice esto. Y luego me vino uno y dice, oye, ¿dónde lo dice esto San Agustín? Digo, mira, búscalo en Laquas Primas, está en el principio, y ahí te dice, sermón no sé cuántos, y está ahí, ¿no? Dice, no. Y entonces un obispo me dijo, no, es que nosotros no somos como los musulmanes, que enaltecemos aquí el martirio como causa. Digo, no, nosotros no promovemos. Los mártires ya los tiene previstos el Señor. Pero nosotros tenemos que preparar a la gente por si les llaman. Cuando se beatificó a José Huguet era un sacerdote que le había ordenado Irurita en el mes de junio, aquí, menorquín, y fue a su diócesis, Ferrerías, en Menorca,
Y allí dijo la primera misa. La había ordenado en junio. El 1 de julio dice la primera misa. Se produce el alzamiento. Le dice el brigada quítate ese crucifijo y písalo. Y él dice, no me lo quito. Saca la pistola y le dice, escupe sobre el crucifijo y písalo, si no te mato. Dice, ¿me puedes matar? Yo no lo voy a cazar. Coge y le pega 2 tiros y lo mata. Fue tal la conmoción en el pueblo que pudo hacerse incluso entierro católico. Pero bueno, a pesar de todo, el Señor tiene sus planes. Y los mártires no están haciendo la siesta ante el Señor. Están intercediendo por... Si ellos dieron la vida por la fe de España, viendo lo que está pasando en España, tienen que estar quietos. Señor, Señor, ¿hasta cuándo no vas a permitir que esto pase? Vendrá el momento. Pero tenemos que saber que viene. La esperanza del reino de Cristo viene. Y será... Y Dios permite el mal porque va a sacar un bien muchísimo mayor. Y si permite toda la apostasía que estamos viendo y todos los pecados públicos y todas las atrocidades que se están produciendo es porque lo que va a ser el reinado de Cristo, cuando todos los hombres, como dice Pío XI, de corazón y con buen ánimo admitan voluntariamente vivir con arreglo a la ley de Dios. Hombre, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cómo tenemos que rezar? Dice, San Juan les enseñaba a sus discípulos a rezar. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Y entonces les dice, rezad, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. El Concilio de Trento dice que como se hace en el cielo es para todas las peticiones. Por lo tanto, nos dice que pidamos al Padre que se haga su voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Es decir, que los hombres vivamos como Dios quiere que vivamos.